Buenos días, el día de hoy en la conferencia matutina del 27 de julio, el tema central fue el avión presidencial. Y claro, es lógico centrar la atención en el avión presidencial porque la línea principal de combate del presidente de la República es a la corrupción. Cuando un periodista le dijo cómo podría describir el avión presidencial, el presidente de la República dijo ostentación. Y realmente era una ostentación faraónica. Él dijo que cómo era posible que le hubieran puesto el nombre de José María Morelos y Pavón cuando uno de los padres de la patria, José María Morelos, hablaba en Los sentimientos de la nación de que debe haber una moderación entre la opulencia y la indigencia. Es decir, ¿cómo se les ocurre comprar un avión con esas características? Sabiendo que la miseria del pueblo, la pobreza en que lo sumieron, sobre todo en el periodo neoliberal, fue escandalosa. O sea, es ahí el contraste de este grupo que fue la mafia del poder y que era muy ostentoso. Ahora, si vemos en el detalle, seguramente, porque estaba todo permeado por la corrupción, pues hasta en el costo del hangar presidencial. El costo del hangar presidencial, dijo el presidente, fue de más de 1,000 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 1,000 millones de pesos, por ejemplo? Si se diera 1,000 pesos a cada persona de apoyo al mes, alcanzaría para 1 millón de personas. Si se dieran 2,000 pesos, haciendo una cuenta sencilla, alcanzaría para apoyar a 500,000 de personas durante un mes con 2,000 pesos mensuales. Y si lo hacemos al año, pues habría que dividir nada más. Alcanzaría para apoyar a 50,000 personas con apoyos como el que hoy se da para los adultos mayores o para los jóvenes con discapacidad. Y sobraría un poco. O sea, con lo que gastaron solamente en la construcción del hangar presidencial, se estaría apoyando durante un año, repito, a 50,000 personas con alguno de los programas más conocidos. O sea, fue una ostentación, un derroche de dinero impresionante, sabiendo que en el país existían grandes carencias. Llegaron a existir en ese periodo hasta 30 millones de mexicanos bajo la línea de la pobreza. Es decir, ahora, digamos, sofisticadamente le llamaron con pobreza alimentaria. Más de 30 millones de mexicanos que solamente comían una vez o 2 veces al día. Entonces, esa es una cuestión además de mucha arrogancia. Por eso bien dijo el presidente que mejor le hubieran puesto el nombre, por ejemplo, de Agustín de Iturbide, que se hizo coronar como emperador después de que México logró la independencia, que costó la vida de grandes hombres como Hidalgo, Morelos, etc. O que le hubieran puesto el nombre de Santa Anna, que entregó la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos de Norteamérica y que luego de todas maneras regresó otra vez con los conservadores a querer gobernar al país. 11 veces fue presidente. O bien que le hubieran puesto el nombre de Porfirio Díaz, porque pues él también duró más de 30 años en el poder y también pues codeaba con los modistas franceses y entregó el grueso de las riquezas nacionales a potencias extranjeras. O bien también se le pudo haber puesto el nombre de Salinas de Gortari, dijo el presidente, porque Salinas de Gortari privatizó un banco por mes, por ejemplo, cuando fue presidente de la República. O sea, un banco por mes, 18 bancos privatizados que eran patrimonio del pueblo de México. Y además envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para eliminar el impuesto minero. O sea que por varios lustros las empresas mineras saquearon oro y plata de nuestro país sin pagar nada de impuestos. Solamente pagaban un concepto de explotación minera que era de 5 pesos con 8 centavos a los 6 meses por hectárea explotada. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que representa el gobierno de la Cuarta Transformación y lo que se representó en el periodo neoliberal. Este costo del hangar presidencial, por ejemplo, habrá que investigar también a la empresa IGA, que fue la que lo construyó, o a la empresa SGS, que fue la que lo supervisó y que fue una de las empresas favoritas
cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, porque finalmente se tiene del costo inicial para la construcción del hangar presidencial, finalmente costó 70% más. O sea, en el periodo neoliberal estábamos acostumbrados a eso. Se decía un costo de entrada, como eran los compadres, amigos, familiares favoritos, pues terminaba costando mucho más. Como costó así la estela de luz, que se estimó un costo inicial y terminó costando 5 veces más. Entonces es un saqueo impresionante de las arcas públicas. Por eso el presidente hoy dijo también, fíjense lo que dijo él, dice, ya era costumbre, ya era un estándar cultural el robo, la corrupción, y es contra lo que está luchando el presidente de la República. Incluso también el avión presidencial, que además hay que ver, yo nada más hablé del costo del hangar presidencial, más de 1,000 millones de pesos, con las características que ya dijimos. Pero el avión presidencial costó como 7 veces más eso. Entonces, de lo que costó el avión presidencial, segurísimos estamos, porque como lo dijo el presidente, ya era una costumbre, ya era un estándar cultural de esa mafia que estuvo en el poder. Seguramente ahí también, si se analiza, debe tener un costo tal vez del doble de lo que originalmente se proyectó. O sea, es una corrupción que sale por todos los poros de los que estuvieron en el periodo neoliberal gobernando. Y claro, esto que dice el presidente, que ya era una costumbre o un estándar cultural, fíjense bien, es precisamente contra lo que estamos luchando, una gran revolución cultural. Todo eso se tiene que ir otra vez al basurero de la historia. Pero era muy común tanto en los grupos de derecha como en los grupos de izquierda, era ya casi algo normal, era la normalidad neoliberal, era la corrupción. Y también se prueba con diputados, senadores del PRI, del PAN, del PRD, que ahora que Lozoya está haciendo sus declaraciones van saliendo uno a uno. Y exactamente el presidente tiene mucha razón, ya era un estándar cultural contra lo que hay que acabar. Y seguramente contribuyó mucho a ese estándar cultural, pues una de las publicaciones que se hizo en el periodo neoliberal por Francis Fukuyama, que escribió un libro que se llama El fin de la historia. Ahí él trata de argumentar, después de la caída del bloque socialista, que ya se acabó el socialismo y lo único que va a prevalecer de aquí al fin de los tiempos es el neoliberalismo. Neoliberalismo hoy, neoliberalismo mañana, neoliberalismo pasado mañana, neoliberalismo hasta el fin de los tiempos. Entonces ese libro que escribió Francis Fukuyama, que se difundió en todas las universidades, sobre el fin de la historia, es seguramente lo que ayudó a la derecha a fortalecer sus posiciones de que era el neoliberalismo, el régimen único y último al que había llegado la humanidad. Ya el fin de la historia, ahí se acabó, ya no hay más. Y en los sectores de la izquierda, en una buena cantidad de sectores de la izquierda, pues contribuía a desmoralizarlos, porque si ya era el fin de la historia y nada más era neoliberalismo para siempre, pues había que subirse al carro del neoliberalismo. Y también hubo corrupción, además económica, también hubo corrupción política e ideológica. Entonces es lo que hay que desmontar. Y por eso el presidente de la República a diario invariablemente trata el tema de la corrupción. Y entonces si él, como dijo hoy de manera muy clara, ya se había hecho costumbre y era un estándar cultural, ¿qué debemos hacer? Pues debemos invertir las cosas. O sea, debemos acabar con ese estándar cultural que se gestó en el periodo neoliberal y alcanzó su máximo. Y al contrario, es honestidad. Ahora recordamos todos, yo creo, una frase que él acuñó desde que fue candidato en el 2006, que hubiera llegado en el 2006 porque impidió un fraude, pero él acuñó esta frase, honestidad valiente, para diferenciarse de toda la situación de podredumbre que se gestó en el periodo neoliberal. Honestidad valiente. Y aunque esa frase él ya no la ha dicho, pero pues él sigue con ese honestidad valiente.
porque para acabar con la corrupción se tiene que tener también mucho valor, no ceder ante presiones, ya sea algunas de amenazas directas, amenazas veladas, o algunas ofreciendo, digamos, pues dádivas para que ya amaine o aminore la firmeza del presidente de la República para acabar con la corrupción. Se requiere mucho valor para enfrentar a todos los que ya hoy vemos, empresas transnacionales como Odebrecht, o empresas de la mafia o de la oligarquía nacional, diversas. Ya sabemos hoy cómo hacen sus negocios y lo vamos a saber con más claridad en estos días. O las presiones, incluso hasta halagos indirectos de los que se dicen amigos para decir, pues ya qué podemos hacer, ya nada más hay neoliberalismo, ya ni te opongas, mejor hay que aprovechar. El presidente ha sido muy claro y nosotros debemos ayudar de manera muy firme en esto que él está promoviendo, que aunque él no diga el nombre, pero es una verdadera revolución cultural. Echar al basurero de la historia todos esos conceptos que permitieron fortalecer y arraigar en la mente de muchas personas el tema de la corrupción y regresar a la honestidad valiente, por un lado, y a 3 principios que él plantea muy claramente en su libro No decir adiós a la esperanza, y que también lo publicó en el año del 2011, el 6 de diciembre, en un artículo que publicó en La Jornada, que es Fundamentos para una República Amorosa. ¿Cuáles son los 3 principios? Honestidad, justicia y amor. Y como lo hemos dicho, es amor al prójimo, amor a la familia, amor a la patria, amor a la humanidad, amor a la naturaleza, y hoy bien podemos agregar amor al pueblo, porque se guía por los principios de los héroes nacionales que más amor dieron a nuestro pueblo. En el periodo de la independencia, el padre Hidalgo, el padre Morelos; en el periodo de la Reforma, pues Benito Juárez y los liberales de ese tiempo; en el periodo de la Revolución Mexicana, él ha dicho, el presidente que más amor ha prodigado al pueblo es el general Lázaro Cárdenas. Y nosotros hoy decimos, sin temor a equivocarnos, que en el siglo XXI el presidente que más amor ha prodigado a nuestro pueblo, indudablemente que es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, nuevamente le exhorto todos a apoyar la postura valiente, firme, de honestidad valiente del presidente de la República, para que nuestro país pueda salir adelante y estas generaciones y las que vienen podamos tener un futuro mejor para todos nosotros. Pues si te gusta lo que planteamos aquí, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por tu atención.